Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Jorge, soy estudiante de último ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. Una breve descripción de mí con algunas fotos de las experiencias que he tenido en los últimos años. Algunos datos sobre mí son que me interesan bastante los temas de economía, política, además de las finanzas. Entonces, digamos que yo fui miembro de Unión Estudiantil ya durante 3 o 4 años en la universidad. Me gusta la política, es un espacio bastante interesante. De esta manera fui REA en la Universidad Católica. Fui REA en el periodo del año 2017 a 2018, miembro de la Comisión Central de Presupuesto, una comisión bastante interesante porque veíamos todos los temas de los presupuestos de la universidad. Para los que no lo saben, la Católica tiene un esquema bien interesante en el manejo económico, porque no funciona solo como universidad, sino que también tiene un montón de otras unidades de negocio, con las que ayuda a solventar los gastos y genera ingresos extra. Entre estas está Plaza San Miguel, Centrum, Idiomas Católica, el Centro PUC, InfoPUC, etc. En Continua. Tiene un montón de otras unidades de negocio que ayudan a generar ingresos, así como otras que no son superavitarias. Por ejemplo, el Centro Cultural no es una unidad superavitaria, pero digamos, genera prestigio. Entonces, por eso la universidad la mantiene. Ya, sí, sí, les cuento un poco más. Yo me inserté en el espacio laboral en 2018, a fines de 2018, como practicante de Pricing Advisory, estrategia de pricing en lo que es planeamiento financiero en el BCP. Entonces, digamos que esta fue mi primera experiencia laboral en el BCP, en planeamiento financiero, donde ya les voy a contar un poco más de qué herramientas utilicé para desempeñarme en el área financiera. Pero antes de entrar al BCP, digamos que yo creo que algo que suma bastante es el tema extracurricular. Entonces, yo para entrar al BCP, antes de entrar, comencé un curso de especialización en gestión financiera en Centrum. Es cuando abrieron la sucursal en OpenPUC. Entonces ahí pude llevar el curso de gestión financiera, la especialización en gestión financiera, que me ayudó bastante a conseguir esta práctica. Además de otros cursos extracurriculares en Datacamp, Coursera, etc. Luego tuve que dejar mis prácticas en el BCP para irme a en la que tienes dos cosas, esa decisión fuerte, porque yo tuve que dejar mis prácticas apostando en que el intercambio me iba a sumar algo más, ¿no? Apostando en que la experiencia en el intercambio iba a sumar algo más a mi currículum, y cuando regrese iba a poder conseguir, digamos, como que mejores oportunidades, mejores experiencias. Entonces me fui a la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich, a la cual pude postular mediante una página que se llama Summer School in Europe. Es una página donde hay un conglomerado de cursos cortos en verano, que ustedes la pueden revisar, y tal vez cuando acabe esto del confinamiento pueda ser una buena opción que ustedes vayan a hacer una escuela de verano en Europa, ¿no? Suma bastante, sobre todo por la diversidad que hay en Europa. Entonces yo me fui a Múnich a hacer este curso de 2 meses de análisis de estados financieros y evaluación, y luego empalmé con el intercambio en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, donde mezclé un poco de economía y administración. No me metí tanto en finanzas, pero también fue una experiencia interesante. Al regresar del intercambio, yo regresé en enero de este año, y bueno, justo al mes y medio comenzó esto del confinamiento. Entonces digamos que estamos en un entorno un poco difícil para conseguir prácticas, para conseguir trabajo o para conseguir un puesto permanente. Sin embargo, ahora estoy trabajando en un proyecto personal, una startup, con un compañero de la carrera también, y un grupo más de marketing, abogados, son muy próximos a
el landing, digamos que es digital para hacer teleconsulta. Entonces, aprovechando el panorama actual, queremos sacar esta plataforma que combina digital y aproveché para meterme a la Universidad de Lima, a un curso de Luis, creo. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Ya. Sí, sí se escucha. Sí, sí, se te Ya, escucha. perfecto. Sí. Bueno, ¿qué tal? Me llamo Luis. Yo también estudio ingeniería industrial y estoy en último ciclo. Bueno, puse dos fotos aquí haciendo deporte porque de hecho me apasiona bastante correr. He hecho atletismo durante toda mi vida, desde que bueno, desde que tengo 11 años y también hago un ejercicio o un deporte que se llama calistenia, que es básicamente hacer ejercicio en la calle con las barras que están generalmente en algunos parques de la ciudad en general. Bueno, yo empecé mis prácticas, quizás orientado más al lado de operaciones. Estuve en, estuve en un año en TI de Pacífico, en Pacífico Seguros, pero bueno, eh, como que aprendí bastante por ejemplo, costeo, términos contables, y luego todo cambió de pronto cuando me fui de intercambio. Cuando yo estaba en Pacífico también lo que hice fue pertenecer a una startup que se llama WePayU, que es una startup que brinda descuento a estudiantes en sus boletas por pagar a tiempo, ¿no? O sea, tú le brindas el dinero, ellos te dan un porcentaje de descuento y ellos contactan a alguien y ellos también hacen negocio con eso. Pero bueno, eso fue antes de relacionarme más a finanzas. De hecho, en el 2018 mi carrera era más que todo más operacional. Me fui de intercambio y tuve dos oportunidades muy interesantes. Me fui a Chile, a la Católica de Chile, y bueno, ya estaba en noveno ciclo o pasando noveno ciclo y quería ver oportunidades, porque veía que todos mis amigos que no se habían ido de intercambio igual estaban consiguiendo trabajos, ¿no? Entonces se me presentó una oportunidad. La primera fue en el Banco Vice, que es un banco, bueno, conocido allá en Chile, y practiqué en Business Intelligence, en proyectos de Business Intelligence de innovación, debido a que en la universidad se promueve como que la alianza entre empresa y universidad. Hay como que programas de innovación para las empresas por estudiantes, entonces por eso conseguí la pasantía. Y una vez que conseguí una experiencia allá en Chile, mediante un curso que estaba llevando que se llama Banca de Inversiones, que me fascinó, postulé a un Valley Capital, que es un banco de inversión allá, y quedé, y bueno, estuve 2 meses ahí, la experiencia fue muy buena, y bueno, regresé con ganas de estar más centrado en finanzas. Ya me alejé un poco del lado medio operacional quizás, o de controlling que había tenido antes. Y después del intercambio, bueno, busqué pasantías relacionadas a banca de inversiones, a startups que también me gustaba, y conseguí una pasantía. Actualmente estoy practicando en Winnipeg Capital, que es una empresa que ofrece servicios de banca de inversión. Banca de inversiones, asesoría financiera para tres tipos de productos. Uno de los productos es fusiones y adquisiciones de empresas. Otro producto es reestructuraciones, que está
como que encendido porque ahora las empresas tienen liquidez y tienen que reestructurar su deuda. Y el otro es estructuraciones para llevarlas al MAF, que es un ente, es un mercado alternativo de valores, ¿no? Y además de esto, tienen un fondo de inversión en startups, donde me ayuda a familiarizarme con la tecnología y cómo está cambiando al mundo en general, como innovaciones como Rappi, Uber. El Perú es un mercado un poco pequeño en este momento, pero tiene gran crecimiento y estamos apostando en el país para ver qué startup puede ser novedosa. Pero esa es mi experiencia previa y bueno, ya vamos a empezar con, con algo que va a decir Jorge. Sí, nosotros queríamos comenzar el taller de Introducción a Finanzas Empresariales, hablando de por qué, en verdad, por qué es emprender, ¿no? Digamos, por qué un ingeniero industrial se animaría a desarrollarse en el rubro financiero. Entonces, las finanzas son muy importantes para cualquier empresa, porque digamos que son las que nos permiten tomar decisiones basadas en los flujos que la empresa va a generar, ¿no? Y también en las situaciones. Entonces las finanzas en verdad se basan en la información, ¿no? Lo importante las buenas decisiones financieras se van a tomar cuando una persona tenga la información necesaria, ¿no? Y sepa analizarla bien con los instrumentos que las finanzas te otorgan. Entonces, digamos, algunos se pueden preguntar, ¿por qué Avianca, que fue que es la segunda aerolínea más antigua del mundo, se declaró en quiebra debido a la pandemia de coronavirus? Entonces, si tú la analizas desde el rubro financiero, te puedes dar cuenta de que tal vez la empresa tenía problemas de liquidez desde antes, que por algún motivo no pudo afrontar la crisis porque su caja no era suficientemente grande, porque el tema del confinamiento hizo que no tuvieran el soporte financiero detrás para poder afrontarla. Y eso te ayuda a entender por qué es que las empresas toman decisiones, ¿no? De igual manera, como que tenemos esta otra noticia, que es que Uber Eats anuncia su retiro del mercado peruano. Entonces, esas decisiones no se toman porque el directorio se juntó y decidió que el mercado peruano ya no era atractivo para la empresa, sino que se toman con el respaldo de números, ¿no? Y análisis financiero que se basa en información. Entonces, ¿cuáles son los conceptos preliminares para alguien que quiere desarrollarse en el rubro financiero? Digamos que las finanzas son un rubro que tiene bastante teoría y tenemos que entender varias cosas preliminarmente para nosotros adentrarnos en el mundo de las finanzas. Creo que digamos que el concepto principal de las finanzas es el concepto del valor del dinero en el tiempo. Digamos que este es el concepto en el que se basan las finanzas. El concepto de que $100 hoy valen más que $100 en el futuro. ¿Y por qué es que $100 hoy valen más que $100 en el futuro? Porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Es decir, que si tú tienes dinero, ese dinero debería crecer en el tiempo, porque tú vas a tener siempre una segunda mejor alternativa. La segunda mejor alternativa puede ser dejar el dinero en el banco y que el dinero crezca a la tasa de interés del banco. Entonces, cualquier proyecto o cualquier cosa que tú quieras hacer con ese dinero debería superar a tu costo de oportunidad para que, para que el proyecto sea atractivo para ti, ¿no? Eso de manera personal e igualmente para una empresa, ¿no? Entonces, digamos que el valor del dinero en el tiempo es el concepto fundamental de las finanzas. Luego podemos ir a conceptos un poco más específicos, como lo que es el interés simple, el interés compuesto. Digamos, el interés compuesto también es un concepto bastante importante de las finanzas, porque nos dice que, digamos, que el interés que tú generas sobre un monto puede crecer según este monto va creciendo con el interés. Es decir, que
Digamos, si tú inviertes $100 hoy a una tasa de 10%, el siguiente año tendrías 110. Y para el segundo año ya no sería el 10% de 100, sino sería el 10% de 110. Es decir que el interés no se aplica solamente sobre el primer monto, sino que ese monto va creciendo y va creciendo la base imponible. Entonces, digamos, este es otro concepto súper importante para entender las finanzas. Luego podemos hablar de lo que es el costo de capital. El costo de capital es, digamos que es el, también llamado COC, es el concepto que representa el interés o, digamos, el retorno que esperan los inversionistas dentro de una empresa. Las empresas normalmente se financian de dos maneras. Se pueden financiar o se pueden financiar con capital. El costo de capital es un concepto que representa la rentabilidad que espera un inversionista al invertir en una empresa. Y el modelo que normalmente se usa para determinar el costo de capital es el modelo de KPM. ¿No? Es un modelo que, a pesar de que tiene algunas fallas dentro de la literatura, es el modelo que es comúnmente usado para determinar el costo de capital. El otro lado es el costo de la deuda, ¿no? La otra manera en que una empresa puede financiarse. Pero digamos que esto es más simple, porque el costo de deuda solamente depende de los intereses que te dan tus acreedores, ¿no? Entonces, digamos que el costo de la deuda es más fácil de determinar, porque depende de a qué tasa te has prestado el dinero. En cambio, el costo de capital depende de cuánto esperan tus inversionistas. Otro concepto fundamental para las finanzas es el de los estados financieros. ¿Qué son los estados? Los estados financieros ustedes los van a conocer en su curso de control de gestión industrial, en el ciclo, me parece. Y son unos cuadros, son tres o cuatro cuadros que representan la situación de la empresa, la situación en un momento, en estados como el balance otro, como en el estado de flujo efectivo o en el estado de resultados. Resumen de cómo está estructurada la empresa financieramente, ¿no? Cuáles son sus márgenes de ganancia, cómo divide sus activos, cómo está financiada, si está financiada por deuda, financiada por capital. Y estos cuadros a veces pueden ser un poco engorrosos, digamos, pues, ¿qué significa todo esto? Y es por eso que también otro concepto fundamental para las finanzas son los ratios financieros. Los ratios financieros nos permiten comparar empresas del mismo rubro usualmente. Entonces, mediante los ratios financieros, que pueden ser de liquidez, de gestión, de rentabilidad, de deuda, tú puedes comparar dos empresas y ver si esta empresa está bien o mal, pero nunca una empresa como única, sino que siempre lo recomendable es que tú compares ratios de dos empresas similares. Y luego está el concepto de valorización en el que Luis va a profundizar después. Entonces, acá podemos hacer algunos ejemplos de esos conceptos preliminares que son la base, digamos, del entendimiento financiero. Digamos, el costo de capital. Aquí hemos visto que algunas empresas, bastantes aerolíneas, se han acogido al capítulo 11 que es el capítulo de ley de quiebra de Estados Unidos. Y algunos dicen, pero estas empresas no es que estén quebrando, en verdad. Estas empresas, al acogerse al capítulo 11, lo que están haciendo es entrar en una etapa de reestructuración, porque se han dado cuenta de que con su modelo actual, con su modelo financiero, con el modelo con el que están haciendo dinero ahora, no van a poder afrontar la crisis. Entonces, el Estado, el gobierno de Estados Unidos, tiene, digamos que es este capítulo al cual las empresas se pueden acoger, ¿no? ¿Y por qué es que, digamos, una empresa como Avianca o LATAM decidiría acogerse al capítulo 11 y reestructurarse? Porque los accionistas se han dado cuenta de que su costo de capital de acogerse, digamos,
a este proceso de reestructuración haría que pierdan menos dinero que manteniéndose en, el, en operaciones. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de qué es lo que significa el costo de capital, ¿no? Valorización. Podemos ver que el valor de las compañías se ha reducido un montón. El valor de la compañía depende del equity value, de la deuda y del efectivo en términos financieros, pero ahora con todo esto de la crisis, pues el stock market ha tenido una caída bastante fuerte. Y el stock market, el valor de la acción de una empresa, se relaciona bastante con su equity value, que digamos es el concepto que define el valor del capital de la empresa. Entonces, muchas empresas han reducido su valor en un montón de dinero porque las acciones han caído, pero un inversionista puede decir como que yo creo en la empresa, creo que la empresa va a volver que el mercado se va a volver a posicionar, entonces yo mantengo mi posición porque y es algo que revisan el índice bursátil de Estados Unidos con el S&P 500, pueden ver que en verdad el mercado del stock market de Estados Unidos ya ha recuperado su valor, el valor que tenía a febrero del 2020 de este año. Y en verdad es algo un poco, si todo el mundo está todavía en confinamiento, ¿cierto? ¿Por qué es que las personas pagarían ahora el precio que pagaban en febrero, antes del COVID? Y es que en verdad, digamos que el stock market es un espacio bastante peculiar, ¿no? Que se rige más o menos por el pensamiento de los inversionistas. Si los inversionistas creen que va a valer más, entonces se crea una sobredemanda y la acción sube. Si los inversionistas creen que va a valer menos, se crea una, una sobreoferta y la acción baja, ¿no? Pero digamos que este es un escenario bastante peculiar, porque podríamos decir que el stock market está en un buen momento, pero el mercado no. Entonces es algo bastante interesante para analizar, ¿no? Y que de hecho no hay una certeza, cree que el mercado está en una burbuja que podría explotar en cualquier momento, y algunos creen que este, esto de la crisis ya está volviendo a la normalidad, ¿no? Los estados financieros, también dando un ejemplo, en los estados financieros tú puedes ver en el tema de venta, que las ventas tienen los resultados. Entonces, viendo el estado de resultados, tú podrías decir como que está mal porque tiene mucho costo fijo, está pagando mucha deuda, cómo son sus márgenes, ¿no? Cómo es su margen bruto, cómo es su margen operativo, cómo es su EBITDA, su EBIT. Entonces, un montón de conceptos que nos ayudan a ver una empresa, y como lo dije antes, el análisis de estados financieros no se hace sobre una empresa sola, sino que tiene que ser sobre empresas comparables. Entonces, yo no podría decir que una empresa tiene un EBITDA, que es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o sea, los intereses antes las ganancias antes de intereses, de impuestos, de depreciación y amortización. Y yo no podría decir que una empresa tiene un EBITDA de 20% y está bien, porque esa rentabilidad depende del sector y depende de las empresas comparables. Entonces yo podría decir que una empresa está bien revisando sus ratios si yo me fijo que esa empresa tiene un EBITDA de 20% y una comparable tiene un EBITDA de 15%. Entonces ahí yo sí podría decir, esta empresa tiene un buen EBITDA, pero nunca una empresa sola, siempre hay que compararlas, ¿no? Y esto nos lleva a los ratios, ¿no? Como que, digamos, el EBITDA puede ser un ratio de margen, ¿no? Y así comparar a diferentes empresas con los ratios, analizando sus estados financieros. Entonces, digamos, si tú eres un estudiante de ingeniería industrial
o de cualquier otra carrera, digamos, similar y te interesan las finanzas, tú lo que deberías decir en la universidad es, digamos, aparte de lo que me brinda la universidad, ¿qué es lo que yo debería aprender? ¿O qué es lo que yo debería saber para que a mí me valoren cuando yo postule un puesto de finanzas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que usan? ¿Dónde puedo aprenderlas? Entonces creo que al menos en el rubro financiero, la herramienta principal, y en eso podemos estar de acuerdo con Luis, es Excel, ¿no? La mayoría de operaciones, todos los temas operativos los van a hacer en Excel. Es importante que tengan un nivel de Excel avanzado, que conozcan las funciones que se utilizan para finanzas, ¿no? La función de pago, de BAN, de TIR, conozcan, sepan hacer sus análisis con gráficos dinámicos, tablas dinámicas, que conozcan macros, ¿no? Que sepan programar en Visual Basic, que sepan matriciales, también son bastante útiles. Entonces, digamos, es algo que en la carrera no es que nos lo enseñen en un curso, ¿no? Es algo que, digamos, como estudiantes de ingeniería industrial, tenemos que salir y encontrar alguna manera de aprenderlo. Creo que la mayoría de las personas con las que yo me relaciono y que se desarrollan en el área financiera han aprendido Excel en Infopuc. Es una plataforma, me parece que es un espacio bastante bueno para aprender, porque tiene buenos profesores y las clases son bastante prácticas. Entonces, digamos que Infobook sería una buena alternativa para aprender a usar Excel. Pero hay otras, ¿no? Hay otras que son virtuales. Por ejemplo, Datacamp, Udemy, que están por aquí más pequeño. Pero digamos que esas tres opciones siempre sería importante como que tenerlas en cuenta, porque el Excel es súper importante. Y además, a pesar de que Excel es la herramienta principal que se usa en finanzas, digamos, hay otras herramientas que te pueden ayudar bastante. Por ejemplo, cuando yo comencé a practicar en el BCP, me pedían que sepa SQL, ¿no? Y yo lo aprendí en Datacamp. Lo aprendí en, en 2 o 3 semanas eh, con los cursos gratuitos que brindan. Y el SQL es una herramienta que sobre todo ayuda para el tema de extracción de datos, ¿no? Estas empresas súper grandes a veces tienen bases muy grandes de datos. Entonces, digamos que si tú aprendes SQL, tienes una herramienta para poder agarrar esa data y simplemente no descargar una base gigantesca con datos que no necesitas, sino optimizar el tema de cómo gestionas tú la data, ¿no? Que podría parecer como que no tan necesario, pero cuando trabajas en empresas que manejan un montón de información y tienen un montón de información, entonces sí es necesario que tú gestiones mejor el tema de la data. Había eh, mi SQL corriendo, mi query, como lo llaman, corriendo de un día para otro, ¿no? O 2 días, incluso porque trabajábamos con bases de 100.000, de 100.000 operaciones y según eso tomábamos decisiones. Y otra herramienta súper importante es el Power BI, que puede ser el Power BI o ClickSense también. Son dos herramientas que en lo que te ayudan es en el tema de visualización, ¿no? Visualización de la data. Porque tú puedes saber manejar tu Excel y decir como que ya yo sé usar mis fórmulas y yo sé usar mis macros y mis matriciales y todo bien con el análisis, pero en verdad lo que importa es cómo transmites esa información, ¿no? Entonces digamos que Power BI y ClickSense son herramientas que te permiten mostrar esa información de manera óptima, ¿no? De manera dinámica, y así que las personas o que la persona que debería encontrar valor en lo que tú estás haciendo pueda tener una forma más amigable de interpretarla, ¿no? Que sea más fácil que tú transmitas ese conocimiento o eso que estás desarrollando. Bueno, una última herramienta de la que me gustaría hablar es de Bloomberg. Bloomberg, digamos que es una herramienta que usualmente no, es difícil, son pocas las empresas que la usan porque es una herramienta bastante cara, ¿no? Tiene un precio bastante alto, pero la Católica nos da la opción de poder aprenderlo porque ellos tienen algunos servidores en la biblioteca de sociales. Entonces, digamos que Bloomberg
Es la herramienta más completa para hacer análisis financiero, porque en Bloomberg tienes un montón de información. En verdad, Bloomberg se puede decir que es la herramienta más completa, y si ustedes apuntan a trabajar en una empresa que lo utiliza, entonces siempre tienen la opción de aprenderlo en la misma universidad, ¿no? Y de hecho, para el análisis financiero es la herramienta más completa. Si hay un curso que yo llevé y Luis también llevó, que se llama Bloomberg Market Concepts, que normalmente cuesta como $150, pero con su correo de la Católica lo pueden llevar gratis. Entonces es un correo bastante interesante porque digamos que mezcla el tema de los conceptos básicos de mercado, ¿no? Como qué es deuda, qué es equity, qué es inflación, ¿no? Este, qué son los bonos, qué es un bono, etcétera. Son conceptos básicos, pero en verdad lo mezclan con el uso de la plataforma. Y si ustedes llevan este curso, se llama Blue Market Concepts, van a poder ver en verdad cuál es el potencial de Bloomberg, ¿no? En el análisis financiero. Esta es una herramienta bastante cara, pero Luis va a hablar de otra herramienta que es, digamos, más accesible y que también nos puede dar información valiosa. Sí, y por último, de algo que me gustaría hablar es que, como mencioné al comienzo, digamos que las finanzas no tienen valor si no tienes la información necesaria y la teoría necesaria. Entonces, digamos, algo que cualquier persona que decida entrar en el mundo financiero debería tener en cuenta es uno que debe tener los conceptos claros. Hay un libro que se llama el Rosenbaum de banca de inversión, que tiene como que una introducción a los conceptos bastante buena, y también de temas de valorización. Entonces, digamos que si ustedes quieren entrar al mundo financiero y reforzar los conocimientos que les dan en la universidad, leer este libro, que tiene más de 200 páginas, sería una buena alternativa, ¿no? Sobre todo para tener los conceptos claros. Y por otro lado, también el tema de siempre estar informado, ¿no? Una persona que se quiere desarrollar en el ámbito financiero siempre tiene que estar leyendo las noticias, ver si hay alguna compra, si alguna empresa se fue a la quiebra, tratar de entender qué es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Entonces, Luis y yo les recomendamos estos 3 portales de noticias: Gestión, CNBC y Semana, con buenos espacios para que ustedes puedan estar informados de las noticias que hay al día a día. Y también suscribirse al Five Things to Start Your Day de Bloomberg, ¿no? Todos los días, de madrugada, les va a llegar un correo con las cinco cosas que han pasado y que son importantes, ¿no? Entonces es una lectura súper, 3 a 5 minutos, que pueden leerla todas las mañanas y pueden estar informados de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Y así como que generar valor en el rubro financiero. Bueno, yo voy a hablar sobre por qué es importante analizar compañías si es que quieres estar en el rubro financiero y también quieres aprender mejor los conceptos o los fundamentos de finanzas, ¿no? Hay 3 razones que encontré relevantes. Primero, por el lado más de entrevistas, te permite estar preparado porque generalmente en una entrevista te pueden preguntar, descríbeme cómo es el balance general o descríbeme el estado de resultados. Entonces, te permite estar preparado sin estar estudiando todos los días, ¿no? Simplemente tener la curiosidad de analizar cómo va el mercado, viendo las noticias o de repente revisando Yahoo Finance, que luego lo voy a explicar. Además, analizando compañías te permite, al conocer la operación, cómo funcionan, te permite tener la posibilidad de desempeñarte en cualquier rol financiero, tanto en control de gestión, que de hecho a nosotros se nos enseña el curso de control de gestión y nos prepara bastante para esto, pero analizando compañías continuamente puedes trabajar en diferentes áreas como banca de inversión, planeamiento financiero, desarrollo de negocios y entre otras. Y finalmente aprendes a invertir tu propio dinero,
Por ejemplo, existen compañías que con poco dinero puedes invertir, ya sean eToro y Factureo, que involucra analizar compañías, ya sea, por ejemplo, Factureo tienes que involucra el análisis del riesgo crediticio, y en eToro es prácticamente como invertir en la bolsa de valores, y bueno, por eso le encuentro la relevancia. Ahora, este es el cómo analizar una compañía. Tengo un ejemplo, pero los pasos son los siguientes. Es importante entrar a la parte de Investor Relations de las empresas públicas, para poder revisar los estados financieros, la presentación corporativa, la memoria anual y el press release. Bueno, los estados financieros son, bueno, tres estados financieros: el balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, el estado efectivo y el estado efectivo. En la presentación corporativa, lo que puedes encontrar es conocimiento de la industria, los productos principales, la presencia geográfica, los planes de expansión de la compañía. En las memorias anuales en realidad algo parecido, y en el press release son como actualizaciones de acuerdo a algún movimiento que esté dando la compañía por alguna situación en particular, por ejemplo el COVID-19. Eh, Luego, revisar las entidades regulatorias, por ejemplo en Perú está la SMB, y ahí puedes también ver los estados financieros y descargarlos en Excel. Eh, También es importante ver noticias, como ya lo hemos mencionado varias veces, para conocer un poco más cómo van estas empresas. Y finalmente, puedes encontrar empresas con las cuales hacer un benchmark en Yahoo Finance. Y, y en Yahoo Finance puedes encontrar como que compañías listadas en NYSE y en Nasdaq, ¿no? Generalmente en la BBL no aparecen en Yahoo Finance, pero igual puedes encontrar información de estas empresas. Quiero mostrar un ejemplo de cómo se ve el Investor Relations, las entidades regulatorias, noticias y benchmark. Por ejemplo, lo que hice aquí fue googleé Alicorp Investor Relations, y luego entré a Inversionistas Alicorp. Al entrar a Inversionistas Alicorp, por ejemplo, es un digamos que quiero analizar Alicorp porque probablemente vaya a una entrevista y me pregunten sobre esa empresa, o simplemente quiero conocer más sobre el rubro de consumo masivo, o estoy interesado en comprar una acción en eToro. Puedes tener múltiples motivos para analizarla, o quizás estoy haciendo una investigación de mercado y quiero saber cómo se mueve este mercado, ¿no? Entonces hay información pública que pueden revisar, que se llama generalmente el Kit del Inversionista en español, o Inversion Kit, Investor Kit en inglés. Y yo acá descargué la presentación corporativa. La presentación corporativa a marzo del 2020, como que te hablan de los Key Investment Highlights, que son básicamente cómo es que Alicorp crece, ¿no? O sea, qué es lo atractivo de Alicorp para poderla comprar, o quizás analizar, querer analizar. Por ejemplo, aquí sale los rubros que tiene, la presencia en los países que tiene, los productos principales que tiene también, en dónde se venden, o cuáles son los canales de distribución, cómo ha ido creciendo y por qué, ¿no? O sea, muchas empresas en realidad crecen por dos tipos de maneras. La manera orgánica, que es porque invirtieron en marketing o su producto es muy bueno y va creciendo, y otra manera de crecer es mediante compra a otras empresas, que se llama fusiones, adquisiciones o M&A. Entonces, acá en la presentación corporativa se detalla todo esto, se presenta el equipo y bueno, hablan de más temas. Hay otro, hay otro reporte que es importante revisar, que es los reportes de estados financieros,
que da un resumen y una explicación de por qué han ido variando las cosas, ¿no? Y bueno, un ejemplo, acá lo que hice fue googlear SMB Alicorp, entré en la primera opción, y bueno, aquí busqué Alicorp, y aparecieron los estados de resultados en Excel para poderlos descargar en caso quieras analizar a profundidad una compañía. También es importante chequear las noticias y para poder saber cómo va creciendo una empresa, ¿no? En caso la quieras analizar. Eh, hay, una, hay una particularidad que quisiera mostrar también, es que todas las empresas muestran tres estados financieros, ¿ya? Pero todo parte de uno principal. O sea, todo parte de cómo manejas la operación. Y yo sé que, o sea, todos nosotros industriales nos llama la atención la parte operacional del negocio, cómo funciona, qué procesos tiene, porque al final esto genera una venta y genera unos costos que nosotros manejamos muy bien, ¿no? Y esto acá lo dominamos. Pero existen tres partes que son importantes para involucrarse más en finanzas, ¿no? Por ejemplo, de la modelo operacional, que es las ventas y los costos, puedes eh, ir al estado de resultados y restarle, por ejemplo, el gasto de administración y ventas, la depreciación, intereses, impuestos y a la utilidad neta. La utilidad neta se conecta con el flujo de caja y mediante este, unas actividades que son de operación, como por ejemplo los costos, la depreciación, actividades respecto a la inversión, por ejemplo, yo quiero comprar una nueva maquinaria, todo eso lo pongo ahí, y nuevas oportunidades, nuevas actividades de financiamiento. Puedo tener un flujo de caja y un balance que también se encaja porque yo tuve una utilidad neta, esta utilidad neta pasó por el flujo de caja, yo generé una caja a través de esa utilidad neta y tengo un balance general con efectivo, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, llevándolo al caso que explicó Jorge al inicio, al caso de Avianca, digamos que su modelo operacional tenía unas ventas recurrentes, pero cayeron mucho porque el 95% de los vuelos se detuvieron. Entonces, esos tenían, pero seguían teniendo costos fijos, entonces no tuvieron utilidad en su flujo de caja. Como no tuvieron utilidad, la caja se redujo, y como se redujo, el efectivo también se redujo. Entonces, si tú no tienes efectivo, no puedes pagar a tus trabajadores o no puedes seguir pagando tus costos. Entonces, tienes riesgo de estar en bancarrota, ¿no? Si es que tampoco puedes emitir más deuda porque ya estás endeudado. Y es por eso que pasó lo de Avianca, por ejemplo. Y este análisis, en realidad, lo hacen, ese es un análisis como que, ese análisis también lo hacen en las áreas de planeamiento financiero o en banca de inversión o en desarrollo de negocios, ¿no? Por eso es muy importante. Recuerden que la utilidad neta permite conectar a las tres cosas porque de la utilidad neta generas caja y la caja va al, va al balance. Ese es un concepto que probablemente pregunten más tarde. Y bueno, y además de esto, es importante comparar los resultados que tienes, ¿no? Por ejemplo, acá mostré cómo compararía a compañías generadoras en Chile. Sé que está un poco alejado de las compañías pues, o de los nombres que conocen, pero por ejemplo acá está Colbún, Sgener, Engie y Enel Generación, y acá yo estoy como que comparando ratios de cada compañía que son públicos, que los pueden encontrar en, en Yahoo Finance o en, o en su presentación corporativa, y, y con esto pueden evaluar si es que están bien o están mal, o también hacer sensibilidades con las tasas de descuento, ¿no?
o el costo de deuda, o en realidad hacer sensibilidades permite profundizar un análisis. Me parece que no llegué a revisar cómo usar Yahoo Finance, así que voy a volver a, a Google para presentarlo. Acá ya, digamos, volviendo a Alicorp, quiero presentar un comparable, que es P&G, que imagino que todos lo deben conocer. Entonces, cuando tú leas en Yahoo Finance eh, y escribes P&G, te aparece esto, te aparece un summary, te aparece, por ejemplo, el market cap o ratios, pero en la parte donde aparecen, y la parte que quisiera mostrar, donde aparecen ratios que pueden ser comparables y que podrían profundizar más adelante, es en la parte de statistics, ¿no? Tú entras acá a statistics y puedes chequear, por ejemplo, eh, el margen bruto, cuánto vende la compañía, cuál fue su EBITDA, cuánta caja maneja, cuál es su deuda o cuál es su deuda entre su equity, ¿no? Entonces como que Yahoo Finance te permite esto, además te permite hacer screening, que es poder analizar varias compañías a la vez y poder compararlas, como Jorge mencionó. Haces aquí Create New Screening y puedes añadir el sector, añadir la industria y comparar varias compañías a la vez para saber cuáles ratios son los adecuados y cuáles indicarían que una empresa está bien, ¿no? Bueno, permiten muchas otras funcionalidades, como por ejemplo ver noticias, pero estas son las que quisiera mostrar porque permiten analizar compañías, ¿no? Esa herramienta. Ya bueno. Eh, Continuando con la exposición, hay diversas áreas de finanzas en las que un industrial podría desarrollarse. Aquí no están todas, pero considero que ahí está la gran mayoría. Una de las áreas en las que mayormente se desarrollan es planeamiento financiero, donde involucra en el análisis de ratios financieros para la toma de decisiones, el análisis de la deuda, cómo están vendiendo por cada segmento. Todo esto ve el área del planeamiento financiero. Yo me desarrollé en banca de inversiones y lo que veo es cómo se estructura la deuda. En realidad el análisis de la compañía es el mismo, pero trato de ofrecer oportunidades, por ejemplo, de compra de nuevas empresas o emisión de nueva deuda. Ese es el objetivo, ¿no? Hay otra industria que se llama Private Equity, que es una especie se lanza una especie de fondo de capital privado y el objetivo que tienen es comprar compañías y hacerlas crecer. El rol de una empresa de private equity tiene que ver mucho con análisis financiero y con el de desarrollar el negocio, ¿no? O sea, ver cómo puedo hacer que una empresa crezca a través de y que esto impacte en sus ratios financieros. Aquí está Business Development. Es parecido a Private Equity, solo que una empresa en particular tiene su área de Business Development, que es como de consultoría estratégica, que también involucra análisis financiero. Está el área de mercado de capitales, que analizan la compra y venta de varias acciones, y Asset Management, que crean fondos, pueden ser de Private Equity, fondos de deuda, startups o mercados de capitales, analizan en particular empresas para poder generar rentabilidad a los accionistas que, que compran participación en estos fondos, ¿no? Además de estas áreas, existen las áreas de pricing o las áreas de riesgos, en las que también involucra el análisis financiero, pero también involucran otras cosas, como por ejemplo el análisis de riesgo crediticio, que no lo he detallado tanto aquí porque quería detallar como que lo más digerible posible. Bueno, yendo más como que cómo te puedes preparar para desarrollarte en finanzas estudiando industrial en la Católica, yo recomiendo dos grupos de investigación bueno, yo pertenecí a uno y me ha ayudado muchísimo, que se llama Atix Capital, en el cual te hacen analizar una compañía durante todo un ciclo
y esto te permite, uno, bueno, como ya analizaste una compañía, lo puedes poner en tu currículum y ya sabes cuál es el procedimiento que tienes que hacer para analizar una compañía, que es lo mismo que vas a hacer en el trabajo, probablemente. Y en la ICE también hacen lo mismo, que es un capítulo creado recientemente también y que es muy bueno. Además, recomiendo mucho llevar cursos en Coursera y Udemy. De repente, si no tienes, los cursos en Coursera tienen un ticket promedio de $45 y el curso de Udemy está en promedio un $11, $10. Entonces, a bajo costo pueden tener como que una gran calidad de educación. Y bueno, también los selectivos que ofrece el consorcio de universidades, que está la de Lima, con 3 cursos que yo considero interesantes, la UP con estos cursos que también son interesantes, y bueno, los cursos de Industrial de la Católica, los que deberían prestar atención, quizás si se involucran en finanzas, son estos. Estos son los obligatorios, que es el control de gestión industrial, elaboración y evaluación de proyectos, y finanzas industriales. Y estos 2 cursos son electivos y les permite también tener un manejo en finanzas. Quizás son más especializados que el resto, pero en caso les guste, no sé, trabajar en un área de mercado de capitales o de trading, pueden interesarles ambos. Bueno, esto es la exposición, y, y no sé, podríamos pasar quizás a la ronda de preguntas, o cómo, o podríamos responder las preguntas que tengan ustedes, quizás. Ya, hay una pregunta de Facebook que dice, con análisis financiero se refiere a las hipótesis macroeconómicas para modelos financieros, es decir, swaps o IPC. No, o sea, yo me estoy refiriendo con análisis financiero a comprender la lectura del balance general de los 3 estados financieros y poder determinar cuánto podría valer una compañía. Ya. Tenemos otra pregunta. En este caso, Flavio Galvez pregunta si las acciones de las empresas, ¿cómo se podrían comprar? Haciendo referencia, supongo, a Toro. Ya. Bueno, eso en realidad quizás no era el foco de la, de esta presentación, pero eToro es como que una plataforma y tú puedes comprar, si es que tienes una cuenta en dólares, te creas entras a eToro, te registras, esperas unos días a que te acepten la cuenta y puedes comprar acciones desde $50. Y bueno, pero para eso hay un análisis detrás que tienes que haber hecho, ¿no? Para Sí, para no arriesgarte tanto. y complementando, entonces es una plataforma que trabaja y replica el valor de la acción. Entonces no es que ustedes compren las acciones de las empresas, sino que digamos son esos instrumentos que replican el valor. No, no es la acción, no es la acción en sí misma. Claro, claro, está bien. Sí, sí. Ya, hay otra pregunta de Facebook que dice, ¿qué cursos de Udemy recomiendan más? Ya. Yo personalmente recomiendo el curso Investment Banking. A ver, lo voy a escribir en Zoom quizás. Así se llama The Complete Investment Banking Course. Este curso, la verdad, explica un montón de teoría y cuesta $10. O sea, literal me explicó lo que aprendí en un curso entero de banca de inversiones, y con ejemplos, con Excel y todo, entonces yo lo recomiendo bastante.
Tenemos una pregunta por Zoom. Dice, hablaron de la esencia de finanzas, es el valor de dinero en el tiempo. ¿Cuál sería la esencia en países desarrollados como en Europa, donde las tasas llegan a ser negativas? Ah, ya. O sea, igual, O sea, tal vez se refiere al tema de las tasas de bonos, o las ¿no? tasas de crecimiento. O sea, yo creo que se refiere al tema de, digamos, hay bonos que trabajan con tasas negativas, ¿no? Pero tal vez son bonos que están, como que incluyen la inflación dentro de la tasa, ¿no? Entonces, digamos que es importante ver que también el valor del dinero en el tiempo, tu análisis del valor del dinero en el tiempo también incluye el análisis de la inflación, ¿no? Digamos, en un escenario normal, el dinero se devalúa por sí mismo, ¿no? Porque digamos que su poder adquisitivo crece. Entonces, si hay bonos que trabajan con tasas negativas, normalmente ese tipo de bonos que trabajan con tasas negativas están respaldados contra la inflación, pero digamos en el análisis de la empresa privada, siempre en la empresa privada hay una prima, ¿no? Una prima de riesgo en la que tú vas a esperar rentabilidades positivas, ¿no? Tasas positivas. Eso es, digamos, lo que en el modelo de KPM que hablábamos, hay una prima por país. Una prima es como que, digamos, algo que tú le aumentas a la rentabilidad que esperas por el riesgo. Entonces hay una prima por país, una prima por sector. Entonces, en los bonos, la prima no es tan grande, ¿no? Porque digamos que si un país emite un bono, tiene más confianza como estructura que si una empresa emite un bono. Entonces, digamos que en los bonos puedes ver tasas más bajas, ¿no? Ujú. Buenazo. Aquí hay una pregunta muy interesante. En base a su punto de vista, ¿qué diferencia a un economista de un ingeniero industrial? Ah, quizás la puedo responder yo. ¿Te parece, Jorge? Claro, Ya, yo creo que nos diferencia quizás los cursos que hemos llevado, ¿no? Nuestros cursos se centralizan bastante en operaciones y en conocimiento de una planta, conocimiento de procesos. En cambio, en una carrera de economía, tú te centralizas en tanto la parte macroeconómica, microeconómica y financiera, ¿no? Esa es la diferencia, pero, por ejemplo, en el campo laboral, tú podrías, un ingeniero industrial podría tener como que diferencias o ventajas respecto a la comprensión de una empresa, ¿no? Porque hemos visto varios procesos y quizás se nos sea más fácil que las cosas que pensemos tengan sentido por ese lado. En cambio, por el lado macroeconómico, microeconómico y financiero, es como que yo siento que es algo aprendible y que llevando cursos se puede mitigar la brecha, ¿no? perfecto. Tenemos otra pregunta que menciona, ¿qué procesos siguieron con los intercambios y qué consejos nos darían? Hola. Ya. Yo te cuento el Es- mío y Jorge el suyo, porque seguimos diferentes procesos, ¿no? Ya, en mi caso, yo llevé un intercambio regular en la Católica de Chile. Me parece que los intercambios regulares por convenio SINDA, así se llama, no tienes que pagar nada en la universidad a la que vas, solo pagas por tu estadía. Y bueno, si es que puedes postular una beca y entras a una beca, no pagarías absolutamente nada. Lo que yo hice fue, me parece que tienes que postular con un año de anticipación y elegí a la Católica de Chile porque era parte del convenio de SINDA, ¿no? Me parece que, no sé si es que piden CRAES exactamente, pero creo que, creo que no, creo que depende mucho, creo que seleccionan por CRAES, pero no es obligatorio tener un CRAES súper alto para poder postular un convenio SINDA. Quizás Jorge quiera explicar su tipo de intercambio. sí, en mi caso yo digamos que empalmé el curso de verano del que les hablé en Alemania con el intercambio en Estados Unidos. Le voy a pasar el link de esta página.
se llama Summer Schools in Europe. Tiene un montón de escuelas de verano. Tal vez ahora no generan tanto valor porque son virtuales, pero digamos que yo en la que llevé en Alemania sí pude conocer a gente interesada en finanzas de diversos países, ¿no? Algunos asiáticos, egipcios, bastantes europeos, con los que aún me contacto e intercambiamos opiniones, ¿no? Para ese curso me pidieron una carta de motivación, mi CV. Y sí, parece que eso fue lo que necesité para postular. Y luego, después de un par de meses, me aceptaron, ¿no? Para el intercambio, sí, yo también llevé un intercambio regular. Me parece que el requisito es que tengas más de 50 de CRAES para postular. Postulas a 3 opciones y la oficina te dice si entraste en alguna, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que pueden ver quiénes han ido a las universidades anteriormente para que vean más o menos cuánto CRAES pide cada universidad, ¿no? Porque, digamos, hay algunas universidades que piden más CRAES o no, y según eso ver cuáles son sus 3 mejores opciones para postular, ¿no? Ya. La siguiente pregunta es, ¿cómo haría para comprar acciones en empresas peruanas? En la mayoría de plataformas online salen empresas del extranjero. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo haría para comprar acciones en empresas peruanas? En la mayoría de plataformas online salen empresas del extranjero. Ya, en el caso de para comprar acciones en empresas peruanas, sí tienes que usar una SAP y el dinero en general que tienes que invertir es mayor, ¿no? eToro lo que hace es CFDs, que en realidad son como que imitan o emulan el crecimiento de una acción, pero no son una acción exactamente. Por eso la recomendé porque no te pide tanto capital para iniciar. Pero si quieres invertir en una acción de una compañía peruana, si hay un listado de todas las apps que te permiten invertir en ellas, ¿no? Que están si tú le das BBL, BVL y SAP, ahí están presentes todas las que te permiten comprar acciones. Y depende mucho del monto que tengas y la comisión que te vayan a cobrar para que tú decidas si es que te es rentable o no. Sí, ahora también complementando a eso, es importante mencionar que el mercado de acciones peruano no es muy líquido, o sea que digamos que la rotación de las acciones no es muy frecuente. Entonces, tal vez a un inversionista no le atrae tanto, porque no es tan fácil que tú saques el dinero como en la bolsa americana. O sea, que tú digas, ya, yo quiero vender ahora y que se venda en ese momento, porque digamos que no hay tanto movimiento. Entonces, digamos, ese es un tema importante tomar en cuenta, ¿no? Si quieres invertir en el mercado peruano. Otra pregunta en base al punto de vista de ambos. ¿Cuál es el perfil que debe tener alguien que se va a dedicar al área de finanzas? ¿Y qué recomendación le darías a alguien que quiere realizar sus prácticas preprofesionales en el mismo área? Bueno, yo quizás pueda, complementamos ambos, ¿te parece? Pues, O sea, primero, por el lado técnico, sí creo que primero te tiene que gustar, luego tienes que tener un perfil medio técnico, o sea, conociendo el concepto que es básico para que te puedan aceptar a una práctica de finanzas. Eso es importante, pero también como persona, me parece que te tienen que gustar bastante los retos y un trabajo bastante exhaustivo quizás a veces, porque tienes que preguntar de muchos porqués y eso para mí lo hace interesante, ¿no? Además tienes que dominar bastante el inglés o por lo menos si es que, o sea, puedes conseguir una práctica en finanzas si es que no dominas tanto, pero para el momento en que quieras crecer profesionalmente te lo van a exigir y tienes que perfeccionar eso también. Eh, sí, complementando,
tal vez si recién vas a comenzar, suma bastante el tema de las actividades extracurriculares que tengas, ¿no? Unirte a uno de estos grupos que mencionó, y dar cursos extras, saber Excel, ¿no? SQL, eso suma bastante, ¿no? En el momento de conseguir tu primera práctica, tenemos que pensar que, digamos, como ingenieros industriales todos llevamos los mismos cursos, pero todos somos de la misma universidad. Pero al momento de postular una empresa, tú tienes que, además de decir yo soy estudiante de ingeniería industrial de la Católica, tienes que tener algo que te diferencie, ¿no? Entonces creo que además de trabajar en la universidad, es importante que trabajen en eso que van a contar, ¿no? Eso que los diferencia del otro postulante. Otra pregunta para Luis. ¿Cómo aprender finanzas desde cero? ¿Por qué temas es recomendable empezar? Y bueno, para Jorge, ¿cuáles son los principales ratios o los más representativos que se deben comparar para saber la situación de una empresa? Ya, eh, como una ruta para aprender finanzas sin siquiera llevar los cursos de finanzas de Cato, probablemente te recomendaría Fundamentos de Finanzas Empresariales. Voy a escribir. Fundamentos de Finanzas Empresariales. Investment Banking Course. Eso está en Coursera. Y luego Investment Banking. Bueno, además de saber de finanzas, también como que creo que es bien importante que compitas si es que hay alguna competencia donde involucre demostrar tu conocimiento en finanzas. Relaciónate a eso porque es algo que tú puedes vender después, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Había alguna segunda? Sí, para Jorge, ¿cuáles son las principales ratios o más representativos que se debe tener para comparar alguna empresa? Sí, digamos que creo que están los ratios convencionales, ¿no? Los ratios que te enseñan en el curso de control de gestión, este, digamos que son los ratios de gestión, de rentabilidad, de liquidez. Esos son los ratios más convencionales, ¿no? Digamos, ver los márgenes, utilidad bruta, utilidad operativa, EBITDA, EBIT, utilidad neta, La deuda. capital de trabajo, ¿no? Esos son los más convencionales. Ahora, al momento digamos, de comparar empresas, hay otros que ya, digamos, entran más en el tema de finanzas corporativas, ¿no? Que son como que el market cap, no son tantos ratios, pero son valores importantes, ¿no? El market cap, que también se llama equity value, el firm value, es diferente porque digamos que la estructura, cuando analizas la estructura de manera contable, la divides en lo típico, ¿no? Activos, pasivos, patrimonio. Cuando la analizas de forma financiera, digamos que cambia un poco la estructura, ¿no? Es como que en vez del patrimonio cambia lo que es equity value, que tiene ciertas diferencias, por eso es importante manejar la teoría. La deuda también no es solamente deuda, como en la parte contable, sino que se maneja el término de deuda financiera desde el punto de vista financiero, ¿no? Que digamos que solo incluye la deuda, que saca de lado la deuda operativa. Realmente es deuda. Hay bastante teoría ahí, podría hablar de ratios, pero es importante diferenciar los contables de los financieros y leer, aprender teoría y leer bastante, ¿no? Ya, gracias. Tenemos una última pregunta de Facebook y dice, ¿recomiendas algún curso para el análisis de estados financieros? Sí, justo lo estaba escribiendo. El curso se llama Investment Banking de Rosenbaum. De repente, acabando acabando la charla, podría escribir el nombre completo o lo busco en Facebook, no, en Google mejor. No sé cómo les parezca.
para que lo puedan descargar. Me parece que incluso es descargable. Ya, está bien. Sí, a ver. Entonces, damos por finalizado la ronda de preguntas. ¿O van a agregar algo más?